Hola a todos y bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en la historia económica de Ecuador, un país con una riqueza natural increíble, pero que a la vez lucha contra la pobreza. Para entender esta paradoja vamos a usar extractos de A la sombra de la maldición de la abundancia, del economista ecuatoriano Alberto Acosta, y algunos otros materiales que nos ayudarán a comprender este tema, listos para descubrir por qué a veces la abundancia puede ser una maldición. Efectivamente. Esa es la pregunta central que plantea Acosta. ¿Cómo puede un país tan rico en recursos naturales enfrentarse a una pobreza persistente? Es una paradoja que nos invita a mirar más allá de la superficie. Totalmente. Explícame cómo es posible que esto ocurra. Bueno, para entenderlo tenemos que mirar la historia económica de Ecuador. Desde sus inicios el país ha dependido de la exportación de materias primas. Primero fue el cacao, luego el banano, siempre buscando su lugar en el mercado mundial, pero sin lograr un desarrollo interno sólido. Entiendo. Es como si se hubieran enfocado en vender lo que tenían, sin construir una base sólida para el futuro. Exactamente. Y luego llegó el petróleo en la década de 1970. Un descubrimiento que lo cambió todo. El boom petrolero. ¿Sí? Suena a una época de prosperidad, pero si era tan positivo, ¿por qué Ecuador sigue luchando contra la pobreza? Ahí es donde entra en juego la maldición de la abundancia. El auge del petróleo, como ocurre con otras materias primas, creó desequilibrios que terminaron perjudicando la economía a largo plazo. Desequilibrios. ¿Cómo puede ser perjudicial tener un recurso tan valioso? Cuéntame más sobre eso. Uno de los fenómenos que se da en estos casos es la enfermedad holandesa. Imagínate que el petróleo es una estrella que brilla mucho, pero su luz apaga a las demás. Las exportaciones de petróleo hacen que la moneda local se aprecie, pero esto perjudica a otros sectores como la agricultura. Espera, la moneda se fortalece, y eso es malo. No lo entiendo. A primera vista parece bueno, pero piénsalo así. Si la moneda de Ecuador se fortalece, sus productos se vuelven más caros para el resto del mundo. Los plátanos ecuatorianos, por ejemplo, serían menos competitivos frente a los de otros países. Ah, ya veo. Es como si el éxito del petróleo eclipsara al resto de la economía. Exactamente. Y a largo plazo esto genera una dependencia peligrosa. Si el precio del petróleo baja, todo el país se resiente. Y eso fue lo que pasó en los años 80, ¿verdad? El precio del petróleo cayó y Ecuador se vio en apuros. Correcto. La falta de diversificación económica, sumada a la crisis de la deuda externa, sumió a Ecuador en un periodo de estancamiento. La fiesta del petróleo había terminado y la resaca fue dura. Es una historia que se repite en muchos países ricos en recursos naturales. Una verdadera trampa. Pero ¿cómo afectó todo esto a la gente de Ecuador? Hablemos del impacto social y ambiental, especialmente en la Amazonía. Es una parte fundamental de la historia. La extracción de petróleo en la Amazonía ha dejado una huella profunda en las comunidades indígenas y en el ecosistema. Me imagino. Es una zona tan rica en biodiversidad, tan frágil. Sí, y las consecuencias han sido devastadoras. Comunidades como los Guarani han visto sus territorios y sus modos de vida alterados por la explotación petrolera. La llegada de las compañías petroleras ha provocado desplazamientos, conflictos sociales y un deterioro de la salud debido a contaminación. Es terrible pensar en el impacto en la salud de estas comunidades, en su cultura, Exacto. en sus tierras ancestrales. ¿Y qué hay del medio ambiente? Imagínate la selva amazónica con su inmensa biodiversidad y de pronto aparecen pozos petroleros, carreteras, maquinaria pesada, la deforestación, la contaminación de los ríos, la destrucción de ecosistemas frágiles, un desastre ambiental a gran escala. Y uno de los casos más emblemáticos es el de Tejaco, ¿verdad? El juicio del siglo, como lo llamaron. Exacto. Tejaco operó en la Amazonía ecuatoriana durante décadas, dejando un legado de contaminación que aún perdura. Miles de pozos abandonados, piscinas de residuos tóxicos, derrames que contaminaron ríos y suelos, un impacto ambiental de proporciones inmensas. Es desolador. Una muestra de cómo la búsqueda del beneficio económico puede tener consecuencias terribles para la gente y para el planeta. Y esta historia nos recuerda la importancia de un desarrollo sostenible, un desarrollo que no sacrifique el medio ambiente, ni el bienestar de las comunidades, un desarrollo que sea realmente para todos. Totalmente de acuerdo. Y lo que me preocupa es que esta historia se esté repitiendo con la minería a gran escala. Es así. Sí, lamentablemente. La minería a gran escala se perfila como una nueva amenaza para Ecuador. Es como si estuviéramos viendo una repetición de la película, pero con diferentes actores. La misma historia, la misma maldición. La misma maldición. Pero ¿qué tiene de malo la minería? Al fin y al cabo, los minerales son recursos naturales, ¿no? El problema radica en la forma en que se lleva a cabo la minería a gran escala, especialmente la minería a cielo abierto. Imagínate una montaña entera siendo removida para extraer minerales. Es un proceso altamente invasivo que deja cicatrices imborrables en el paisaje. Entiendo. Es una actividad que tiene un impacto enorme en el ecosistema. Exactamente. Además de la deforestación, se generan toneladas de residuos tóxicos.
que contaminan el suelo, el agua y el aire. Y no olvidemos a las comunidades que viven en las zonas mineras. Ellas son las más afectadas por la contaminación, por los desplazamientos forzosos, por los conflictos sociales. Es como si se repitiera el mismo patrón que con el petróleo. Grandes empresas que llegan con promesas de desarrollo, pero que al final dejan un rastro de destrucción y pobreza. Exactamente. Acosta habla de un desarrollismo senil, una visión cortoplacista que prioriza el crecimiento económico a cualquier costo, sin pensar en las consecuencias sociales y ambientales. Es un modelo que se aferra a la extracción de recursos naturales, como si no hubiera un mañana. Un modelo que ya no funciona, que ha demostrado ser un fracaso. ¿Y qué alternativa propone Acosta? ¿Cómo podemos romper con esta maldición? Acosta nos invita a imaginar un futuro diferente. Un futuro donde el desarrollo no se base en la explotación de la naturaleza, sino en el conocimiento y la innovación en la sostenibilidad. Un futuro donde la gente viva en armonía con su entorno. Suena utópico, pero al mismo tiempo necesario. ¿Cómo podemos hacer realidad esa visión? ¿Qué pasos concretos se pueden dar? En primer lugar, es fundamental diversificar la economía, dejar de depender de la exportación de materias primas y apostar por sectores como el turismo sostenible, la agricultura ecológica, la producción de energías renovables. Se trata de crear una economía que genere empleos dignos, que distribuya la riqueza de forma justa, que no destruya el medio ambiente. Un cambio radical en la forma de pensar el desarrollo. Ya no se trata solo de crecer económicamente, sino de crecer bien, de forma sostenible. Exactamente. Y para lograrlo necesitamos un Estado fuerte, un Estado que invierta en educación, en investigación, en innovación, un Estado que proteja el medio ambiente, que garantice los derechos de las comunidades, que promueva la justicia social. Un Estado que sea un verdadero motor de desarrollo, no un simple administrador de recursos naturales. Correcto. Y junto al Estado es fundamental la participación de la sociedad civil, de las comunidades, de los movimientos sociales. La construcción de un nuevo modelo de desarrollo requiere un amplio consenso social, una participación activa de todos los sectores. Es un cambio que implica a toda la sociedad, no solo a los políticos o a las empresas. Así es. Y en este camino hacia un futuro más justo y sostenible, la iniciativa Yasuní Iteti es un ejemplo inspirador. La iniciativa Yasuní Iteti. Me suena, pero necesito que me refresques la memoria. ¿De qué se trata? Imagínate una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta, el Parque Nacional Yasuní, un tesoro natural que alberga miles de especies de plantas y animales. Debajo de este paraíso se encuentran grandes reservas de petróleo. Un dilema clásico. La riqueza natural versus la explotación de los recursos. Exactamente. Y aquí es donde entra la iniciativa Yasuní Iteti. Ecuador propuso al mundo dejar ese petróleo bajo tierra, a cambio de una compensación económica, que se destinaría a la conservación del Yasuní y al desarrollo de energías renovables. ¡Wow! Es una idea revolucionaria. Renunciar a la riqueza petrolera para proteger la naturaleza. ¿Y qué pasó? ¿Tuvo éxito la iniciativa? La iniciativa Yasuní Iteti generó mucho interés a nivel internacional, pero lamentablemente no logró recaudar los fondos necesarios. Qué lástima. Es una idea tan innovadora, tan valiente. ¿Significa eso que el Yasuní está condenado a la explotación petrolera? No necesariamente. La lucha por la protección del Yasuní continúa. Hay muchos grupos y organizaciones que trabajan para evitar la explotación petrolera en esta zona tan valiosa. Y la iniciativa Yasuní Iteti, aunque no haya alcanzado su objetivo inicial, ha servido para poner en el mapa la importancia de la conservación, de la biodiversidad, y para plantear alternativas al modelo extractivista. Es un ejemplo de que las cosas pueden cambiar, de que hay esperanza. ¿Y qué pasa con el buen vivir? Has mencionado este concepto varias veces, pero no me queda claro qué significa exactamente. El buen vivir, o summa causai en quechua, es una filosofía de vida que se basa en la armonía entre el ser humano y la naturaleza. Es una visión holística de desarrollo que busca el bienestar integral de las personas, no solo el crecimiento económico. Es decir, no se trata solo de tener más dinero, sino de vivir mejor, en equilibrio con el entorno y con los demás. Exactamente. El buen vivir implica vivir en comunidad, respetar la diversidad cultural, valorar los saberes ancestrales, cuidar la naturaleza. Es un modelo de desarrollo que se aleja del consumismo y del individualismo. Caracterizan a la sociedad moderna. Suena a una forma de vida más humana, más conectada con lo esencial. Pero, ¿cómo se traduce esto en la práctica? ¿Cómo podemos construir una sociedad basada en el buen vivir? No es una tarea fácil, pero hay muchos ejemplos en Ecuador y en otros países de América Latina que nos muestran el camino. Comunidades indígenas que han mantenido sus tradiciones de respeto a la naturaleza. Proyectos de agricultura ecológica que promueven la soberanía alimentaria. Iniciativas de turismo comunitario que generan beneficios para las comunidades locales. Es decir, hay alternativas. Hay gente que ya está construyendo un futuro diferente. Así es. Y el buen vivir no es solo un concepto abstracto, es una forma de vida que se está construyendo día a día, desde abajo, desde las comunidades. Es un proceso de cambio social
que requiere la participación de todos. Me gusta esa idea. La idea de que todos podemos contribuir a un futuro mejor. ¿Y qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para apoyar este cambio? Hay muchas cosas que podemos hacer. Informarnos, ser conscientes del impacto de nuestras acciones, consumir de forma responsable, apoyar a las empresas que respetan el medio ambiente y los derechos laborales, participar en organizaciones sociales que trabajan por un desarrollo sostenible. Pequeñas acciones que sumadas pueden generar un gran cambio. Exacto, el cambio empieza por cada uno de nosotros. Si queremos un futuro diferente, un futuro donde la abundancia sea una bendición y no la maldición, tenemos que empezar por cambiar nuestra forma de pensar, de consumir, de vivir. Un mensaje poderoso para terminar nuestro Deep Dive. Gracias por compartir tus conocimientos y por inspirarnos a construir un futuro mejor. Gracias a ti por la invitación. Ha sido un placer conversar contigo. Y a todos ustedes, gracias por acompañarnos en esta inmersión en la historia de Ecuador. Esperamos que les haya resultado interesante y que les motive a seguir explorando, a seguir cuestionando, a seguir buscando alternativas para un futuro más justo y sostenible. Hasta la próxima.